La pregunta no es si la palabra membresía aparece o no, sino si el concepto de membresía es claramente asumido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pensamos en Mateo 18, en la disciplina de la iglesia, y dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo, si no, lleva 2 o 3, si no, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? El Señor está asumiendo que existe un grupo de creyentes concretos a los cuales se les puede dar un reporte y se quiere que la iglesia se involucre. Pero ¿cuál iglesia? No es que lo pongas en Facebook para que todos los cristianos del mundo se enteren. Es dilo a esa iglesia en particular. Y dice, si no oye a la iglesia, o sea que es una iglesia que oye y que habla, tenle por gentil y publicano. Y la idea es excluir a esa persona de la membresía de esa iglesia local, pero yo no puedo excluir al que no ha sido incluido previamente. Entonces, el Nuevo Testamento asume la membresía de la iglesia local en muchos textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, Pablo le dice a Timoteo que haga una lista de viudas. Esa lista de viudas, ¿de qué viudas estamos hablando? ¿De todas las viudas de la ciudad o específicamente de unas viudas que pertenecían a una iglesia local? Entonces, de nuevo, es imposible que un creyente pueda madurar, pueda desarrollarse plenamente como un creyente sin estar en el contexto de una iglesia local. Pero por otro lado, es imposible que los pastores hagan bien su trabajo si no saben quiénes son los miembros de su iglesia. Porque la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. ¿Quiénes son vuestros pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por cuáles almas debo yo velar? Como quienes han de dar cuenta. ¿Por quiénes yo voy a dar cuenta? ¿Por todos los cristianos de República Dominicana, del Caribe? Imposible. Tiene que ser un grupo particular de creyentes. Entonces, ser miembro de una iglesia es un poco más que simplemente asistir a una iglesia cada domingo. Es hacer un compromiso que se exprese de manera explícita o no, pero es un pacto. Hay un pacto que hace el miembro con esa congregación. O sea, no se trata simplemente de que yo asisto a una iglesia, porque hay creyentes que de hecho asisten a una iglesia un domingo, asisten a otro domingo y creen que eso está bien. No, eso no está bien. Eso no está bien. Uno tiene que comprometerse con una iglesia local. Y es ese compromiso lo que hace la diferencia entre un miembro y uno que no lo es. Entonces, no asuma, pastor, que estás aquí, que porque una persona visita tu iglesia, ya la puedes considerar un miembro de la iglesia. Porque tal vez ni siquiera puedes ponerlo en disciplina, por ejemplo. No puedes hacerlo porque esa persona no ha hecho ningún pacto de compromiso con tu iglesia local. Por eso creemos que el Nuevo Testamento asume la membresía. La membresía es bíblica por 2 razones. Primero, porque observamos en el Nuevo Testamento que los pastores de una iglesia siempre sabían quiénes eran sus ovejas. En Hechos, por ejemplo, Lucas nos dice el número de las ovejas. Se añadieron 3,000 personas, dice al final del capítulo 2. Luego dice que se agregaron más, hasta que hubo 5,000 hombres. Entonces, estaban contando. Pero la otra razón es la enseñanza del Nuevo Testamento. Muchos de los mandatos bíblicos dan por sentado que existe una membresía definida. Por ejemplo, las ovejas deben obedecer a sus pastores y los pastores tienen una responsabilidad hacia sus ovejas también. Pedro dice a los ancianos, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Y luego agrega, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pero esto solo es posible si el anciano sabe quiénes están a su cuidado. Otro pasaje sería Mateo 18. Describe el proceso de la disciplina eclesiástica. Dice que si alguien de la iglesia peca contra ti, que debes ir y llamarla a arrepentimiento. Si no se arrepiente, llevas 2 o 3 testigos. Si todavía no se arrepiente, lo dices a toda la congregación. Si todavía nada, lo sacas fuera de la congregación. Es decir, existe una clara línea entre los que sí y los que no pertenecen a la membresía de la iglesia. La importancia de la iglesia en la obra misionera no se puede enfatizar demasiado. En
El Señor solamente tiene una organización en la tierra y no es una organización, es un organismo y es la iglesia local. Y los líderes de la iglesia local son los ancianos. Y los ancianos también son los líderes de la obra misionera en el mundo, no los expertos en misiones. Ancianos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, podemos ver como un proceso, una evolución. En los primeros capítulos del libro de Hechos, escuchamos apóstoles, apóstoles, apóstoles. Luego, apóstoles, apóstoles, ancianos, apóstoles, ancianos. Luego, ancianos, ancianos, ancianos. Y es muy interesante que en los viajes misioneros del apóstol Pablo, en Hechos 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado, la obra misionera de la iglesia en Antioquía. Entonces, Pablo, siendo apóstol, fue enviado a la obra misionera por medio de una iglesia. Y es interesante que cuando regresó, después de su primer viaje, en capítulo 14 dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habría abierto a los gentiles la puerta de la fe. El epicentro de la Gran Comisión no es una organización misionera, es la iglesia local y sus ancianos. Vivimos en una época en estos días que hay muchos jóvenes especialmente que aman a Jesús pero no aman a la iglesia y creen que pueden ser parte de una iglesia universal pero no parte de una iglesia local. Hay un gran peligro en este pensamiento porque Jesús está obrando acerca y a través de su iglesia. Por ejemplo, en Efesios 3 nos dice que Dios está salvando y Jesús está salvando su iglesia y enseñando su gloria en el mundo entero a través de la iglesia. Cuando Dios salva a una persona, los une unos a otros y ahí el mundo puede ver el carácter de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Y también tenemos una necesidad unos a otros. Por la iglesia estamos juntos, tenemos una carga de unos a otros para la santidad de nosotros. Tenemos una carga para el testimonio del Evangelio a este mundo, unido unos a otros. Y por esas razones necesitamos la iglesia, porque necesitamos unos a otros.